Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase, una clase que va a ser un tanto distinta porque esta vez no me voy a grabar yo frente a la pizarra, sino que les voy a mostrar cómo funciona un software que es bastante, pero bastante bueno, ¿ya? Y que además no requiere de absolutamente ningún tipo de descarga, ni registro, ni licencias, ni nada por el estilo. Bien, este software se trata de un simulador online y que va a servir para que nosotros visualicemos, ¿ya? De forma simulada algunos de los fenómenos eléctricos de los cuales hemos estado hablando en las clases anteriores. Y además vamos a ver algo de materia nueva relacionada con los semiconductores. ¿Ok? Así que lo primero que les voy a pedir es que claramente vean muy bien este video y que después se lancen a la práctica con el simulador, a crear sus propios circuitos y a realizar sus propias prácticas para que vayan comprobando y practicando todo lo que veamos en clase. ¿Ok? Voy a eh, mencionarles que en esta zona de acá donde estoy poniendo mi mouse, vean, van a aparecer con un formato verde, ¿ya? Las teclas que yo vaya presionando en mi teclado. Entonces, para que ustedes sepan, ¿cierto?, de qué se trata, los comandos que aparezcan acá son las letras que yo presiono y así ustedes pueden, ¿cierto?, tener claridad de cómo es que estoy utilizando el simulador. ¿Ok? Bien, para ir de lleno a lo que nos interesa, bien, en el navegador o en el buscador ustedes coloquen Falstad, ¿ok? Ingresen al cuadro de búsquedas y les va a aparecer esto de aquí que dice falstad.com, ¿cierto? Circuit. Y es una applet, un simulador online que no requiere, ¿cierto?, absolutamente de ninguna descarga. Y váyanse inmediatamente a la versión full screen, ¿ok? Entonces hagan clic aquí y se les va a abrir esta pantalla. En este caso, bien, siempre aparece con un circuito por defecto que es este que está acá. Así que yo lo voy a seleccionar, observen, y voy a presionar suprimir. Del aparece, ¿cierto? Y ese suprimir borró todo lo que yo tenía en mi pantalla. En opciones, ustedes pueden elegir el fondo, en el caso de que quieran un fondo negro o un fondo blanco, el que ustedes gusten, ¿ya? Y además vamos a ir revisando algunas de las otras opciones que aparecen acá, que son opciones de visualización, principalmente lo que tiene relación con la corriente, la tensión, ¿cierto? Cómo es que esta aparece simulada en la pantalla y además, por ejemplo, el sentido de la corriente, si le vamos a dar un sentido convencional o un sentido real. ¿Ok? Recuerden eso, que el flujo de electrones iba en un sentido y la corriente convencional es la que nosotros tenemos o estamos acostumbrados a dibujar del más al menos. ¿Ya? Para comenzar a utilizar el simulador, les voy a mencionar que en realidad es bastante sencillo. Lo que ustedes tienen que hacer simplemente es presionar sobre la pestaña de dibujar. ¿Ok? Voy a presionar además la tecla F11 en mi teclado para que así se vea en pantalla completa y no nos molesten los menús del navegador ni el menú de inicio. ¿Ok? Entonces presionamos dibujar y vamos a observar inmediatamente que aquí aparecen, ¿cierto?, algunos componentes. Por ejemplo, conexión eléctrica. Cuando hablamos de conexión eléctrica se refiere a un conductor, un cable. ¿Ok? Y este cable aparece con una letra W que está aquí al lado derecho en formato minúscula. Ya eso es importante. Su teclado debe estar en mayúscula o minúscula para ir eh, utilizando algunos de los atajos que nos proporciona este simulador, ¿ok? Y luego la resistencia, fíjense, aparece con la tecla R minúscula. Entonces, hagamos el ejercicio de colocar una resistencia, por ejemplo. Lo voy a hacer de un modo convencional. Voy a presionar dibujar, presiono resistencia y fíjense que el mouse se transforma de un cursor convencional a convertirse en una cruz, ¿ok? En ese momento el software va a dibujar una resistencia cuando yo presiono, arrastro y luego suelto. ¿Ok? Ese es el método. Y acabo de dibujar una resistencia. Ahora, si yo presiono, arrastro y suelto, en cualquiera de los sentidos voy a dibujar resistencias de manera indefinida. Por lo tanto, si lo que yo quiero hacer ahora es interactuar con estos componentes, tengo que hacer que que el cursor deje de ser una cruz, porque en este momento está como habilitado para dibujar, y que se convierta en un cursor nuevamente. Por lo tanto, voy a presionar la tecla escape. Al presionar escape, el cursor se convierte nuevamente en una flechita y con eso me permite, por ejemplo, sujetar a la resistencia y moverla, ¿ok? O tomarla desde los puntos de conexión y, por ejemplo, girarla, ¿ya? Lo cual es muy conveniente. La puedo hacer un poquito más pequeña, un poco más larga,
Y al hacer doble clic, lo que yo voy a hacer es cambiar su característica técnica. En este caso, el valor óhmico de la resistencia. Un K significa 1 kilo ohm. Y yo, por ejemplo, voy a dejar una resistencia de 220 ohm. Presiono, ¿cierto? Enter o aplicar y mi resistencia cambió de valor. ¿Ok? Eso es todo. Ahora, fíjense que cuando yo posiciono el mouse sobre el componente y este cambia de color, en la parte inferior derecha de la pantalla, esto que está aquí, en esta zona de acá, bien, cambia, ¿cierto? El menú y aparecen los datos o valores que hay sobre ese componente en este instante. En este caso, ese resistor tiene una corriente de 0 A, tiene un voltaje de 0 voltios, una resistencia de 220 ohm y una potencia de 0 watts. ¿Por qué? Porque es un componente que está en el aire, o sea, está desconectado de todo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algo. Vamos a tomar este componente que estaba acá, que no lo vamos a utilizar. Le vamos a hacer clic con el botón derecho y le podemos colocar eliminar. Excluir significa eliminar, ¿ok? O bien ustedes podrían usar el cursor para seleccionar un componente y una vez que este esté seleccionado, presionar la tecla suprimir y de ese modo lo borran. ¿Ok? Así es como funciona la mecánica del simulador, es bastante sencilla y muy intuitiva. Bien, fíjense, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es realizar un circuito comparativo, ¿ya? Para observar de manera gráfica y simulada, en este caso una simulación de un circuito real, ¿ya? Cómo se comporta un, un componente, en este caso una ampolleta, cuando está conectada a un circuito de corriente continua y a un circuito de corriente alterna. ¿Ok? Vamos a conectar una ampolleta a una señal alterna, una onda senoidal, para que veamos su comportamiento. Ya habíamos hablado algo de eso en clases anteriores, ¿cierto? Entonces, voy a colocar dibujar, voy a dibujar, fíjense, una fuente. En este caso quiero dibujar una fuente de tensión de dos terminales. Fíjense que lo pude haber hecho yo con la tecla V minúscula, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí afuera la tecla V minúscula, el cursor se convirtió en una cruz y dibujé una fuente de dos terminales. Perfecto. Aquí abajo voy a dibujar, o aquí al lado derecho voy a dibujar otra fuente de dos terminales. ¿Ya? Y luego voy a presionar escape y voy a cambiar los parámetros de la fuente. En este caso voy a poner que sea una fuente de corriente continua, está bien, pero de 12 voltios. ¿Sí o no? Ok. Ahora esa fuente tiene 12 voltios. Fíjense las características técnicas en la parte derecha abajo. ¿Ok? 0 amper, 0 watts porque no está conectada, pero tiene 12 voltios. Y por acá, mi segunda fuente, en este caso le voy a poner doble clic y voy a cambiar la forma de onda. En este caso va a ser una onda de tipo alterna. ¿Ok? Entonces voy a colocar una onda alterna y me dice cuál va a ser su tensión máxima o su valor peak. Su voltaje peak va a ser 12. ¿Ok? Y le vamos a colocar una frecuencia ya lenta para poder observar de 20 Hz. ¿Ok? Ahora, fíjense que este simulador tiene la particularidad de mostrarnos algo bastante interesante y es que yo puedo posicionarme sobre el componente, colocar sobre el botón derecho y poner la opción de visualizar en osciloscopio. Entonces, fíjense que en la parte de abajo apareció un osciloscopio en el que si yo presiono el cursor ahí, fíjense, tenía 0 voltios y luego en ese instante aparecieron 12 voltios, que es en el instante en el que yo comencé a medir. ¿Lo pueden ver? Entonces 0 y 12. Justo en este punto, ¿cierto? Aquí en este punto aparecieron los 12. Esto es clave porque como el osciloscopio es un instrumento que mide en función del tiempo, ¿cierto? La medición pudo haber comenzado antes y en el momento en que yo conecté el osciloscopio aparecieron los 12. ¿Ya? Ahora voy a hacer el mismo ejercicio. ¿Ya? Ah, esa línea amarilla que aparece abajo es la corriente, ¿ah? Así que en este caso, fíjense que dice 0 amper, 12 volt, 0 amper, ¿ya? Y voy a colocar aquí ver en osciloscopio. Y me va a mostrar otro osciloscopio en el lado derecho, acá, en el que me va a mostrar la forma de onda que se produce en esa fuente de tipo alterna. Observen que en este caso también tengo 0 amper, ahí hay 0 amper, pero el voltaje está cambiando de forma constante. 0
y luego llega a un máximo de 12, 0, un máximo negativo de 12 y así sucesivamente, porque es una fuente alterna que está cambiando en todo momento.